Miren, hermanos, la respuesta de María Magdalena. ¿Por qué estaba llorando, hermanos? Dice ahí, se han llevado a mi Señor, o sea, al Señor Jesucristo, el cuerpo del Señor Jesucristo. Y no sé dónde le han puesto. Ahí está, hermanos, el texto bíblico. Y tenemos ahí una pregunta. Voy a pedir a nuestra hermana Mónica algunos micros que se prenden, hermanita Mónica, está como anfitrión, pudiera apagar siempre los micros. Hermano, Y siéntate libre, hermano, hermana, de prender tu micro para hacer tu comentario, para hacer tu pregunta. En este caso hay que responder la pregunta, hermanos, de que por qué no entendía María Magdalena que la tumba estaba vacía. O sea, estaba llorando, pues, hermanos, ¿no? Eh, y no entendía, ¿no? Lo que realmente estaba pasando. ¿Por qué la tumba estaba vacía, hermanos? Ella creía, ¿no? Ahí, según su pensamiento, hermanos, ella pensaba que alguien se lo ha llevado al cuerpo inerte, muerto de Jesús. Alguien ha robado, o bueno, lo han trasladado, no sé. Eso es lo que dice María Magdalena a los ángeles, ¿no? Estoy llorando. ¿Por qué? Porque se han llevado pues a mi Señor y no sé dónde le han puesto. ¿Acaso María Magdalena no había escuchado de parte de Jesús que dijo que iba a morir y al tercer día iba a resucitar? Eso no recordaba, hermanos, qué pasó con María, ¿no? Y también lo mismo pasó con los discípulos, ¿no? Porque tampoco ellos recordaron todo eso, ¿no, hermanos? Estaban ahí sin entender, hermanos, lo que había pasado. Bueno, a ver, hermanos, vuestro comentario, vuestras preguntas respecto a esta parte, hermanos, que hay que reflexionar. Tal vez la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué tal vez también nosotros, ¿no? Nosotros que estamos aquí en esta sala, hermanos, eh, estamos con esa actitud de María Magdalena, pues, ¿no? Eh, hermano justo. sí, hermana Mónica, por favor. Bueno, María Magdalena, al igual que los discípulos, ellos tenían el conocimiento, Jesús les había dicho que era necesario de que Él padeciese, que muriera, todo, y que iba a resucitar. O sea, de hecho, ellos lo sabían. Pero de verdad de repente parece extraño, porque resulta de que incluso en ese momento en que Jesús murió, hasta sus enemigos se acordaron de que Él había dicho que iba a resucitar. Entonces, al parecer, y como siempre pasaba, ¿cierto? Vemos, por ejemplo, la multiplicación de los panes, que es maravilloso, y después en otra ocasión pasa lo mismo y dicen, no, ¿y qué vamos a hacer? ¿De dónde vamos a sacar el pan? Ya lo habían visto, ya lo habían vivido. Y es lo que pasa muchas veces con la fe, que la fe en un momento está muy arriba, ¿cierto? Y creemos mucho, pero en el momento en que viene la aflicción, en que viene la prueba, ¡pum!, como que se apaga. Aquí vemos, ¿cierto?, a María y vemos que ella está incrédula, ella no creía que Jesús resucitaría, porque si no, no hubiese estado preguntando, ¿cierto? La incredulidad es ciega y también es muda, como en el caso de Zacarías, ¿cierto? Le amaba sí, pero el amor debe estar unido a la fe. Ella estaba llorando porque le amaba, pero también porque no creía, porque si hubiese creído, hubiese estado contenta, pero no estaba contenta, estaba triste. Muy bien, hermana Mónica. Sí, pues ahí está, ¿no? Esa situación. Yo había puesto ahí mi respuesta, ahí he anotado, porque en esta aplicación uno puede escribir y ahí había puesto yo, los seres humanos nos guiamos por nuestros pensamientos y experiencias, ¿no? ¿Qué pasa con las cosas nuevas, hermanos? Que no tenemos experiencias, se nos dicen cosas y, y hermanos, si no lo implementamos en nuestra vida por la fe, ¿no? Porque tal vez no tenemos esa experiencia, simplemente nos dicen, entonces queda en la nada, ¿no? Porque todo ser humano actuamos de acuerdo a nuestros pensamientos, a las experiencias que tenemos. Tal vez María
no estaba teniendo esa fe o de repente no implementó, pues, no esas enseñanzas de Jesús que al tercer día iba a resucitar. Nada que ver, eso no entró en su corazón, en su mente de los discípulos de María, hermanos. Entonces ellos seguían pensando de que, bueno, estaba muerto, fracasó ahí Jesús, y que les daba pena, lloraba, y pues lamentaban, ¿no? Lo que le pasó a Jesús, y así, triste, de repente así vivimos una vida cristiana. ¿Por qué? Porque no aceptamos por fe lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Y vivimos de acuerdo a los conceptos y experiencias nada más que tenemos, ¿no? Vivimos así, ¿no? Entonces aquí yo puse aquí, y debemos experimentar pues esa fe, ¿no es cierto? Aceptándolo, entonces hay que implementarlo en nuestra vida, ¿no? Y así pues cambia, ¿no? La situación. Aún los enemigos, como dice la hermana Mónica, ellos sí se acordaban de que Jesús dijo que al tercer día iba a resucitar. Ellos sí estaban pendientes, ¿no? Respecto a este asunto. Entonces, es asunto para meditar, hermanos. Nosotros actuamos en función a lo que hemos implementado en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿no? Lo que dice la Biblia, ¿no? Si no lo practicamos, lo que dice la Biblia, no lo creemos, no lo implementamos, pues nos quedamos así, ¿no? Con lo poco que hemos conocido, pues, hermanos, ¿no? ¿Alguna pregunta, algún Hermano, comentario, hermano? Siéntate libre de comentar. El hermano, comentario de la lección, hermanos, dice, la última referencia anterior, dice, hecha a María en el texto, se refiere a su diálogo con Pedro y Juan acerca de la tumba vacía. Entonces aquí estamos hablando de María Magdalena, hermanos, y hemos leído ayer, hermanos, Juan capítulo 22, por ejemplo. O sea, vemos que ahí María es la primera, ¿no? Que fue muy de madrugada, hermanos, no sé a qué hora, 3 de la mañana, ¿qué sería, no? Aquí, 4 de la mañana fue. Ella fue la primera que fue a la tumba, ¿no? Y que encontró la piedra removida. Ahí dice, ¿no? Está el texto bíblico, Juan 22. Entonces, al ver, ¿no? Que la tumba estaba, pues, hermanos, así abierta, dice aquí, entonces corrió, María Magdalena corrió, pues, y fue pues a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, o sea, Juan, y les dijo a ellos, pues se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y recordemos, hermanos, que Juan y Pedro, al escuchar esa noticia, corren, ¿no? A, a ver la tumba. Y primero llegó pues Juan, no entró al sepulcro, pero vio ahí los lienzos. Después llegó Pedro, Pedro sí se metió al sepulcro y no había pues el cuerpo, ¿no? Ahí estaban los lienzos, las telas, ¿no? Con los cuales se envuelven al muerto. El sudario también, la tela que le cubría el rostro, la cabeza también. Estaba ahí dobladito, hermanos, no enrollado, dice. Y hermanos, María entonces, ahí está, la primera, hermanos. O sea, conozcamos quién era María Magdalena, hermanos. Recuerden que hemos estudiado en lecciones pasadas que María Magdalena era una mujer eh, que se vivía en la prostitución, o sea, era una mujer pecadora, ¿no? Y pues botó 7 demonios de ahí el Señor Jesús, ¿no? Botó de su vida, ¿no? Toda esa. Mira, solo el diablo manejaba su vida, ¿no? De María. María fue libertada así de los enemigos y luego ella estaba a los pies de Jesús, no siempre, sirviendo. En la que echó el perfume también a Jesús, no realmente demostró que realmente en la relación con el Señor Jesús lo amaba y estaba detrás del Señor Jesús, ¿no? Escuchando siempre la palabra. Y ahora vemos que cuando Jesús también murió, bueno, ahí también estaba, ¿no? Al pie de la cruz. Y ahora, hermanos, cuando Jesús resucitó, ella, pues, bueno,
Ella, aunque todavía no creía en la resurrección, ahí está María, ¿no? Entonces, la última referencia anterior hecha a María, hemos leído, ¿no? En el texto, hemos visto que ella al ver la tumba vacía, corrió, avisó a Pedro y a Juan que la tumba estaba vacía. Ellos corrieron al sepulcro y ella volvió allí poco después, ¿no? O sea, María después volvió, pues, ¿no? Seguro detrás de Juan y Pedro. Y ahí es donde estaba llorando, pues, hermanos, ¿no? María. Luego de que Pedro y Juan inspeccionaron pues el sepulcro, abandonaron el lugar, pero María volvió y se quedó allí llorando, hermanos, llorando. Pensemos nosotros también que podemos estar pasando esa situación de estar llorando, hermanos. No, pero ¿por qué? Sin duda había llorado pues mucho durante los últimos días, hermanos, María Magdalena. Y ahora también esto, hermanos. Se inclinó, hermanos, y miró dentro del sepulcro, pues, María Magdalena. Para su sorpresa, hermanos, ¿qué vio? Dos ángeles vestidos de blanco estaban pues en la tumba sentados donde había estado el cuerpo de Jesús. Le preguntaron, ¿no? Los dos ángeles, ¿no? Mujer, dicen, ¿no? Los ángeles. ¿Por qué lloras? Le dicen a María Magdalena. ¿Por qué lloras? Una pregunta, hermanos, que debemos. Es una pregunta como que nos hiciera a nosotros, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué estás en eso? ¿Por qué estás sufriendo? ¿Por qué? ¿Por qué estás preocupado? ¿Por qué lloras? Dice, no, a María. Su dolorosa respuesta fue que se habían llevado pues a su señor y que no sabía dónde lo habían puesto. Estaba en esa, eh, bueno, con ese pensamiento, ¿no? De que alguien ha robado el cuerpo, nada que ver con que Jesús había resucitado, pero eso debería haber sabido, ¿no? Y así, muchas cosas deberíamos saber nosotros porque lo hemos escuchado, pero ahí estamos de repente como María llorando, preocupados, no sé, en qué cosas. Bueno, continúa, hermanos, la lección y nos dice, sigan leyendo, ¿no? La Biblia, el capítulo 20 ahora ya los versículos 14 al 18. La pregunta dice, ¿qué cambió todo para María? Ahora María va a cambiar, pues hermanos, ¿no? Ya no va a llorar, ahora va a estar alegre. ¿Qué cambió? Dice todo para María. ¿Qué cosa es lo que le cambió a María, hermanos? Vamos a leer la Biblia. Juan 20, 14 al 18. Aquí está el texto bíblico, hermanos. Así que dice así, 14. Cuando había dicho esto, dice, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. O sea, María Magdalena, hermanos, primero no tuvo ahí en la conversación con los ángeles. Los ángeles dicen, ¿por qué lloras? No, mujer, ¿por qué lloras? No es que el cuerpo de mi Señor se lo han llevado y no sé dónde se lo han llevado. Bueno, y ahí por sus espaldas, hermanos, aparece pues Jesús. Y hermanos, Jesús también le dice, pues, no, a María, no, porque llora. Vamos a ver eso, ¿no? Cuando había dicho eso, se volvió y vio a Jesús. O sea, cuando habló, ¿no? Con los dos ángeles, se volvió y dice, y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. O sea, miren, está mirando a Jesús, pero no le reconoce a Jesús. Nosotros también podemos tener esa experiencia, ¿no? Estamos aquí juntamente con Jesús, pero estamos, no lo reconocemos a Jesús, ¿no? Ese puede ser un problema también, ¿no? Entonces dice, eh, se volvió María Magdalena, vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Entonces Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Le dice el Señor Jesús. Y miren, María ni le reconoce, hermanos. Ella, pensando que era el hortelano, el jardinero que cuida ahí, ¿no?
el panteón, ¿no? Le dijo, no, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Sigue con esa idea, pues, ¿no? De que alguien se lo ha llevado, el cuerpo de Jesús. Entonces, hermanos, miren lo que dice Jesús. Jesús le dijo, María, le dice. Entonces, recién, hermanos, recién escuchando su nombre de parte del Señor Jesús, dice, volviéndose ella, le dijo, Raboni, o sea, quiere decir maestro, maestro, le dice, ¿no? Jesús le dijo, no a María, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, no, mas ve a mis hermanos, dice, y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Miren, hermanos, lo que dijo Jesús. María, no me toques, avisa, corre, anda ante a mis hermanos. Mire, está diciendo a mis hermanos. ¿A qué hermanos, hermanos? Está hablando de ti, hermano, de nosotros, ¿no? De los discípulos, que el Señor nos considera como sus hermanos. Somos hermanos menores. Él es nuestro hermano mayor, ¿no? Entonces dice, ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre. Entonces el Señor Jesús como hijo está diciendo, pues no, subo a mi Padre y también nos dice a nosotros y subo a vuestro Padre, Padre de los discípulos y de nosotros. Subo a mi Dios, ¿no? Mira lo que está diciendo, subo a mi Dios, dice, ¿no? A mi Dios. Mire, hermanos, ¿ah? Está pues como hijo aquí el Señor Jesucristo, está diciendo, subo a mi Dios y a vuestro Dios, dice. Así es, hermanos. Hagan sus preguntas, hermanos, si algo no estamos entendiendo. Fue entonces María Magdalena, dice, para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Así es, hermanos, así que María Magdalena obediente fue a avisar a los discípulos esta buena noticia que vio al Señor Jesucristo. Ya no estaba llorando, pues, ¿qué va a llorar ya, pues, hermanos, no? Si está viendo a Jesús vivo, resucitado. ¿No? Y con todas estas buenas noticias, hermanos, y es lo que nosotros también deberíamos hacer, no estar llorando ya, ¿no? Sino avisar a todo el mundo, ¿no? Que nuestro Señor Jesús ha resucitado, está vivo. Así es, hermanos. Así que entonces María recién reconoció a Jesús cuando le dijo María, le dijo su nombre, ¿no? Bueno, ¿qué cambió todo para María? Bueno, ya hemos visto allí, hermanos. Si alguien quiere comentar algo más, ¿qué cambió todo para María, hermanos? ¿Qué cambió todo para María? ¿Qué cosa podría cambiar a nosotros también, todo, hermanos? De repente podemos estar tristes, no sé, lamentando nuestras vidas, no sé qué pruebas estemos pasando, ¿no, hermanos? Y así estamos, pero el Señor no quiere que estemos así, ¿no? Quiere que nosotros seamos creyentes, felices, contentos de seguir adelante, y Jesús está a nuestro lado, como dio su promesa, yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo, dice, ¿no? Tal vez no lo estamos reconociendo. Bueno, hermanos, pueden preguntar, comentar. Aquí el comentario dice, con los ojos cargados de lágrimas, María se volvió y vio a alguien de pie detrás de ella. Con palabras parecidas a las de los ángeles, el forastero le pregunta, ¿no? Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella cree que está hablando pues con el encargado del huerto y le pide ayuda para encontrar el cuerpo de Jesús. El forastero dice una palabra, María, dice. Fue una revelación de una sola palabra que cambió el mundo, hermanos. María, le dice. Cambió, pues, ¿no? Radicalmente su actitud, no de María, ¿no?
De repente la sorprendida María se da cuenta de que Jesús resucitado le está hablando y lo reconoce. Jesús insiste en que no lo detenga, pues debe ascender a su Padre, pero le encomienda la tarea de ir a decir a los discípulos que Él asciende, ¿no? Sube a su Padre y al de ellos, a su Dios y al de ellos, ¿no? María cumplió pues su misión, dijo a los discípulos que había visto al Señor, ya alegre, ¿no? Y también les contó el resto de los detalles que Él había compartido con ella. Y finalmente, hermanos, nos pide leer Primera de Corintios 15 12 al 20. Según Pablo, hermanos, aquí la pregunta, o sea, Primera de Corintios fue escrito no por Pablo, inspirado por Dios. Entonces, la pregunta que se hace aquí, hermanos, dice, ¿de qué serviría nuestra fe? Nuestra fe cristiana, hermanos, si Cristo no hubiera resucitado. ¿De qué serviría nuestra fe, hermanos? Nuestra fe cristiana. Si Cristo no hubiera resucitado, ¿qué pasaría, hermanos? Es la pregunta que se nos hace aquí, hermanos. Bueno, vamos a ver aquí lo que dice la Biblia. Aquí también da respuestas. Pero si se predica, hermanos, si se predica de Cristo que resucitó pues de los muertos, lo que predicamos. Pues, Hermano, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿Cómo es eso? Sí, hermano, alguien quiere participar, participe, hermano, hermana. hermano, ya que, Sí, ya que, ya que María tenía dudas y lo ha visto al Señor Jesucristo, y Pedro y Juan también, y los de 500. Ahora, después de años que el Señor subió, Pablo ratifica con 58 versículos del capítulo 15 de Primera Corintios, habla todo sobre la resurrección del Señor Jesucristo. Entonces, Pablo lo confirma, lo ratifica, la resurrección de Jesús para nosotros, para este tiempo, ¿no? Entonces, esta es la seguridad de la resurrección. Y ahora el Señor, ahora, ¿cómo nos habla? Como a María, cómo nos está en el lugar santísimo donde está intercediendo la mediación para nosotros. Entonces debemos ser permanentes, constantes en creer y tener fe también. Gracias, hermano. muy bien, hermano Celso. Muy bien, hermanos. Entonces, el texto bíblico, hermanos, que estamos leyendo aquí de Primera de Corintios, no, en el verso 12 dice ahí, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, entonces, hermanos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros, dice Pablo, que no hay resurrección de muertos? Bueno, no sé si hoy en día, hermanos, hay gente que no cree pues en la resurrección de los muertos, ¿no? Pero en el tiempo del Señor Jesús, habían pues en el pueblo judío, creo que eran los saduceos, un grupo de los judíos que no creían pues en la resurrección. Ahora, entonces, ¿qué pasa si no hay resurrección, hermanos? Estamos leyendo acá, ¿no? Como dicen algunos entre vosotros que no es, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no es resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco pues entonces Cristo resucitó, hermanos. Claro, si no hay resurrección de muertos, entonces Cristo está muerto, ¿no? Y si Cristo no resucitó, ¿a qué de nuestra fe, hermanos? Vana es entonces nuestra predicación. En vano entonces estamos predicando si no hay resurrección. Vana es también vuestra fe, dice, no. O sea, no sirve pues esta fe que tenemos si es que no hay resurrección. Y somos pues hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, hermanos,
al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, entonces pues no hubiese resucitado Jesús. Porque si los muertos no resucitan, tampoco pues Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces hermanos, pues la fe es vana, ¿no? Aún dice ahí, estáis en vuestros pecados, claro, hermanos. Entonces, si Cristo no ha resucitado, ¿qué quiere decir eso, hermanos? Que Jesús seguramente hubiese cometido un pecado, por eso no hubiese resucitado, pues, hermanos. Entonces no podría ser Salvador. Él hubiese muerto por su pecado, ¿no? Como humano. Entonces no habría pues salvación, no hubiese entonces pagado, pues, porque Cristo murió por nuestros pecados. Entonces seguiríamos pues en nuestros pecados, hermanos. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron, pues ahí ya, pues entre los que han muerto creyendo en el Mesías, en el Cordero de Dios, ¿no? Teniendo esa fe, hermanos. Entonces, pues ellos también pues están ahí durmiendo sin esperanza. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, entonces seríamos pues así los más dignos de conmiseración de todos los hombres, hermanos. Claro, daríamos pena, ¿no? Como cristianos, ¿no? Si Cristo no hubiese resucitado, de nada valdría esta fe, pues. Mas ahora Cristo, hermanos, ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Por qué dice ahí, hermanos, primicias de los que durmieron es hecho? Hermanos, porque la resurrección de Jesús tiene mucha importancia, hermanos, porque es el primero. Como ser humano, el Señor Jesucristo al resucitar, pues resucita para vivir eternamente. Pues, no es nuestro hermano mayor, pues no. Ahora nosotros pues estamos en ese camino, hermanos. Si descansamos, hermanos, por haber creído en Jesús, también nos resucitaremos porque estamos en el camino del Señor, no en las pisadas del Señor Jesucristo, no. Por eso dice, primicias de los que durmieron es hecho, dice, ¿no? Primicia en importancia, ¿no? Porque muchos han resucitado antes de Jesús, pero ellos han vuelto a morir seguramente, pues, ¿no? Pero la resurrección de Jesús como ser humano es para la eternidad, pues, hermanos, nuestro hermano mayor. Bueno, ahí está, hermanos, la palabra de Dios. Ahí termina nuestra lección de hoy día, hermanos. ¿Alguna pregunta, algún comentario, hermanos? En este tiempito que todavía hay, hermanos, voy a leer más comentarios del Espíritu de Profecía. Dice así, en el huerto, hermanos, María había estado llorando cuando Jesús estaba cerca de ella. ¿Qué les parece? Jesús cerca de ella y ella llorando. Sus ojos estaban tan cegados por las lágrimas que no le conocieron. Y el corazón de los discípulos estaban tan lleno de pesar que no creyeron el mensaje de los ángeles ni las palabras de Cristo, hermanos. No vaya a ser que nosotros estemos así también, hermanos. ¿Cuántos están haciendo todavía lo que hacían esos discípulos? ¿Cuántos repiten el desesperado clamor de María? Han llevado al Señor y no sabemos dónde le han puesto. ¿A cuántos podrían dirigirse las palabras del Salvador? ¿Por qué lloras? No, Mónica, Marcelino, Justo, Gustavo, no sé, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? No, está al lado de ellos, pero sus ojos cegados por las lágrimas no lo ven. Les habla, pero no lo entienden. María había sido considerada pues como una gran pecadora, ¿no? Pero Cristo conocía las circunstancias que habían formado su vida. Él hubiera podido extinguir toda chispa de esperanza en su alma, pero no lo hizo. Era
Él, quien la había librado, hermanos, de la desesperación y de la ruina. 7 veces ella había oído la reprensión que Cristo hiciera a los demonios que dirigían su corazón y su mente. Había oído pues su intenso clamor al Padre en su favor. Sabía cuán ofensivo es el pecado para su inmaculada pureza y con su poder ella había vencido, hermanos. Estamos hablando de María, hermanos. Ahí están los comentarios respecto a María, hermanos. Una mujer transformada después de haber tenido una vida pasada equivocada, mala, como todos nosotros también, ¿no? Pero una transformación tremenda, ¿no? Lo que hizo Dios con María. Y María, pues, hermanos, ya llevaba otra vida. Y justamente ahí nos dice, hermanos, sabía cuán ofensivo es el pecado, hermanos, para su inmaculada pureza y con su poder ella había vencido. Con el poder de Dios, no, María dejó esa vida pasada, pues, hermanos, y se convirtió en una mujer, pues, un ejemplo, hermanos, una mujer santa prácticamente, pues, hermanos, ¿no? Que estaba a los pies de nuestro Señor Jesús. Por su gracia, hermanos, por la gracia del Señor, ella llegó a ser participante de la naturaleza divina, pues. Aquella que había caído y cuya mente había sido habitación de demonios, hermanos, fue puesta en estrecho compañerismo y ministerio con el Salvador, hermanos. Fue María la que se sentaba a sus pies y aprendía de él. Fue María la que derramó sobre su cabeza el precioso ungüento y bañó sus pies con sus lágrimas. María estuvo junto a la cruz y le siguió hasta el sepulcro, hermanos. María fue la primera en ir a la tumba después de su resurrección. Fue María la primera que proclamó al Salvador resucitado, hermanos. Hermanos, al bajarse la norma moral de los creyentes corintios, ciertas personas habían abandonado algunos de los rasgos fundamentales de su fe. Algunos habían llegado hasta el punto de negar la doctrina de la resurrección, hermanos. Hermanos, ¿cómo es que uno llega a negar, no? Los principios o mandatos del Señor, hermanos, que Dios ha impuesto, ¿no? A la humanidad. Uno de repente parte bien, estando en comunión con Dios, hacia este pueblo de Dios, pero hermanos, aquí como dice, en Corinto, hermanos, los creyentes, alguien no habrá promovido al diablo, pues no usando a alguien, ¿no? Algún instrumento promueve, pues, de que no hay resurrección. Es como ahora, de repente, en esta sala, a alguien de repente se le ocurre promover alguna cosa, pues, ¿no? Que no es bíblico y promueve. No, no es así, puede decir en contra de lo que dice la Biblia. Así los corintios creyentes, pues, hermanos, empezaron a aceptar esa idea de que no hay resurrección. Entonces, al bajarse la norma moral de los creyentes corintios, ciertas personas habían abandonado pues algunos de los rasgos fundamentales de su fe, algunos habían llegado hasta el punto de negar la doctrina de la resurrección, hermanos. Sí, pues, hermanos, hay todas estas cosas, hermanos. Miren, ¿eh? Por ejemplo, yo conozco un hermano adventista y ahí pues converso con él, ¿no? Y, hermano, ¿qué pasó, hermano? No, ya pues no está haciendo a la iglesia, ¿qué ha pasado? Hermanos, hermano me dice, no, ¿sabes qué, hermano? Quiero pedirte un favor, me dice. Ahora yo soy de otro grupo religioso, dice. Bueno.
¿qué ha pasado? Le digo, ¿no? Y él me dice de que, hermano, quiero, no sé, aquí me han dado una Biblia en la iglesia y quiero devolver esa Biblia y quiero que me borren de la iglesia, quiero que ahora ya no pertenezco a la iglesia adventista, sino ahora pertenezco a otro grupo religioso, ¿no? Que se fue. Así, hermano, o sea, vas a dejar todo eso, ya no vas a guardar el sábado. No, hermanos, ahora él guarda, ¿no? Ni siquiera dicen que guardan sábado, o digo otro día, sino ellos dicen, no, no le dan importancia al día de descanso, guardan según ellos todos los días. Bueno, pero el asunto es de que cambió, hermanos, ¿no? ¿Qué pasó con ese hermano? Entonces son preguntas que, por ejemplo, en los Corintios también, ellos, o sea, la doctrina es que hay resurrección, pero ¿qué pasó con los Corintios? ¿No? Que alguien les metió esa idea de que no hay resurrección y así, hermanos, pues el apóstol Pablo tuvo que escribir una carta a ellos y hacerles ver que si no hay resurrección, pues es vana, pues no, nuestra fe, de nada serviría. Dice aquí, porque si no hay resurrección de muertos, arguyó, ¿no? Pablo, Cristo tampoco resucitó, y si Cristo no resucitó, vana es entonces pues nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y aún somos hallados falsos testigos de Dios, hermanos. Hay muchos que se dicen ser testigos, pero hermanos, dejan de lado pues no lo que el Señor ha enseñado, como esta doctrina de la resurrección. Y aún somos hallados, dice, falsos testigos, porque hemos testificado de Dios que Él haya levantado a Cristo, al cual no levantó. Y si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco pues Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo son perdidos, pues. Si en esta vida solamente entonces esperamos en Cristo, seríamos pues los más miserables. Así, miserables de todos los hombres, pues, ¿no? Daríamos pena. Mas ahora, hermanos, Cristo ha resucitado de los muertos. Cristo ha resucitado, hermanos, de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Ahí está el comentario, hermanos, del espíritu de profecía. Bueno, hermanos, vamos a terminar así pues el estudio de la lección de hoy día, hermanos. Si alguien todavía quiere hacer alguna pregunta, un comentario, siéntate libre, hermano, ¿no? Y si no, nos vamos a despedir, hermanos, del estudio que hemos desarrollado en esta mañana. Así que, hermanos, vamos a pedir a algún hermano que está aquí en la sala, que está presente ahí, hermanos, pues, que nos pueda despedir con una oración, hermanos. Prende tu micro, hermano, hermana, y pues agradece a Dios, hermano, hermana, ¿no? Porque nuestro Señor, pues, ha vencido, ha resucitado, hermanos, y ya la victoria está hecha. Y hemos estudiado que hay que unirnos nada más a Cristo, que es el vencedor. Hermana Belea, por favor, despídanos con la oración. Hermana Belea prendió su micro, creo que está con nosotros, si es que es posible, hermano. Sí, buenos días, hermanos. Oraremos. Bendito Padre que estás en los cielos, Señor. Estamos aquí, tus hijos, reunidos con la esperanza de que tú puedas escucharnos y que tú puedas abrir nuestros ojos, así como abriste los ojos de los discípulos de María, que tú puedas echar de nuestra vida, de nuestro cuerpo, todo vestigio de maldad, de pecado, de enfermedad. Señor, así como lo hiciste con María, les echaste fuera muchos demonios, también puedas a nosotros sanarnos, puedas echar fuera todo vestigio de
de maldad, de enfermedad de nuestro corazón, de nuestro cuerpo y el de los nuestros también. Señor, te rogamos, te agradecemos porque tú eres tan misericordioso que puedes hacerlo. Señor, acompáñanos en nuestra vida, acompáñanos a los nuestros. Señor, te rogamos y que podamos ser testigos tuyos. Es- Te pedimos estos favores en nombre de Cristo. Amén. Amén, amén. Gracias, hermana. Hasta mañana, hermanos. Que Dios los bendiga. Hasta mañana.